Hola, muy buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí contigo. Si puedes, por favor, presentarte, compartir algunos rasgos biográficos que consideres pertinentes, por favor. Claro, bueno, mi nombre es Jessica Fabiola Flores García. Soy de Nezahualcóyotl. Actualmente resido en Ciudad de México. Y pues en la música empecé tocando el acordeón aproximadamente por ahí de 2013, 2014. Posteriormente pausé mis estudios para empezar a arreglar acordeones. Arreglo acordeones aproximadamente desde 2015, 2016 y pues hasta actualmente. Sigo todavía siendo músico, por así decirlo, en el proyecto de la Orquesta de Acordeones de la Facultad de Música, en conjunto con la directora Andrea Robledo. Yo ahí desempeño el papel de bajo, entonces ahí yo toco el acordeón bajo. Y pues sí, ya es bastante el tiempo que llevo arreglando acordeones y he encontrado tantas cosas y tanto amor y pasión al instrumento, tanto por su sonido como por su fabricación, no sé, la manera en la que está armado y todo eso, la verdad es que es algo que me fascina demasiado y me apasiona. ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor, a detalle, ¿cómo fue que te convertiste en afinadora de acordeones? ¿Cómo pasaste? Entiendo que sigues, digamos, en la música como ejecutante, pero ¿cómo fue que hiciste esa transición, pues, y que hoy dedicas gran parte de tu tiempo a restaurar acordeones? Bueno, fue por necesidad. En un inicio, cuando tenía el instrumento, pues surgió la necesidad de que se descompuso. No sabía yo realmente en dónde llevarlo a arreglar. En su momento fui a preguntar aquí en el centro de la capital. Hay una calle especializada de instrumentos musicales, entonces ahí encontré un taller. Pero la verdad, yo iba con dudas, iba preguntando, me trataron mal. Y los precios se me hicieron un poco exorbitantes, la verdad. Y fue como de que no tengo dinero, entonces ni modo, ¿no? Hay que ver cómo le hacemos. Siéndote muy sincera, empecé viendo videos de cómo lo fabricaban y todo eso, y ahora sí que en base a ver cómo lo hacían, fue como de, bueno, me imagino que eso lo hacen por algo y fue experimentar con el mismo instrumento. Entonces, así mismo fue como que agarré un afinador y fue de, bueno, pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Veamos más o menos cómo va la base de todas las voces y todo eso. Y ya de ahí me fui guiando. Más o menos tenía entendido cómo se afinaba un acordeón, entonces fue de, bueno, ráspale acá para subir, ráspale acá para bajar, ¿no? Y así fue. Y así fue como poco a poco empecé a experimentar, primero con una afinación, algo sencillo, ya después fueron cositas un poco más complejas, porque el acordeón realmente no solo se descompone de las voces, se puede descomponer del fuelle, se puede descomponer de los bajos, se puede descomponer de tantas cosas, pero en serio, de tantas cosas, y todo importa. Realmente todo importa. Pero sí, sí, justamente así fue como empecé. Por favor, platícanos, ¿cuál es la estructura interna de un acordeón? ¿Qué partes lo componen? ¿Cómo funciona un acordeón? Bueno, em, se componen tres bases que tú ves siempre en un acordeón. El teclado o los botones, el fuelle y los bajos, que es donde están los otros botones que te hacen acorde y bajo fundamental. Aquí tengo, si quieres, un acordeón, por si quieres que te lo muestre. Entonces, mira, este es un teclado de un acordeón. Ahorita ya lo separé. Y aquí puedes ver que estos funcionan en base de palancas. Aprietas y sale el sonido. Con el fuelle, en cuanto mueves, ayuda a que las voces que van aquí adentro suenen. Y entonces, ya con el fuelle tú vas controlando qué tanto va sonando. Pero sí, esta es la composición, por así decirlo, de la parte del teclado. Obviamente va variando dependiendo del tipo de teclas, del tipo de voces que tenga, porque inclusive en esto se pueden llegar a modificar. Hay algunos acordeones que tienen inclusive una madera aquí interna
y esta valvulita que tú ves acá tiene otra abajo que se mete. Entonces, eso es porque son acordeones ya más grandes, tienen otro tipo de especificaciones y diferentes sonidos. Pero sí, ahorita, por ejemplo, esto es lo básico, y en este caso es un acordeón antiguo, es un sistema de registro, que son estos, son de esta manera. Y si yo los aprieto, hacen un cambio, no sé si se aprecia, pero hacen este cambio. Y ayuda a que justamente se abran las voces que uno quiere que suenen. Este es el teclado o la parte del diapasón, le podríamos decir, de un acordeón. Ahorita te voy a mostrar el fuelle, que lo tengo por acá. Este, bueno, es un fuelle de otro tipo de modelo. Es un fuelle de un acordeón Hohner. Este es de puro cartón. Si te das cuenta, es puro cartón, que está recubierto con tela, y esto amarillito es cinta textil, es un textil, y estos son metales, es metal, pero en su interior, no sé si te alcance a apreciar, ahí ves unos trombitos blancos. Esos pedacitos blancos es piel de cabra normalmente. Y pues eso es un fuelle. Por eso es como de muy, 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 mucho cuidado con el agua, con que se moje, se humedezca, porque es puro cartón. Sí le da un poco de resistencia a la tela que tiene, pero al final de cuentas, pues es cartón en su naturaleza. Es eso. Y estos son unos bajos. Si te das cuenta, este es un acordeón de 120 bajas, es un acordeón estándar, por así decirlo. Cuenta con dos registros en los bajos. Aquí están sus voces. Estos traen voces enormes, unas vocesotas. Y a mí me encanta, a mí me fascina siempre el sistema de bajos. Es todo esto. Todas estas varillas están alineadas a un modo en el que si tú tocas un botón, ya sea de los bajos fundamentales, solamente te abre una voz, o si es de los acordes, te abre el acorde completo. Con esto, ya dependiendo, va moviendo las, ¿cómo te podría decir? Las zapatas, donde se necesita para que abran las voces que necesitan sonar. Sí, es todo un sistema. Eh, ¿Cuántos, bueno, escuchamos de forma general que existen acordeones Hohner, Gabanelli, en fin, que hay acordeones para música clásica y para música popular? ¿Nos puedes ayudar a entender toda esta clasificación, estos tipos de acordeones, por favor? Sí, claro. Bueno, el acordeón tradicional aquí en México, que es para los grupos norteños o de cumbia, están compuestos de botones que son con voces diatónicas. ¿Qué es una voz diatónica? Cuando abres el fuelle suena una nota, cuando cierras el fuelle suena otra. Estos acordeones es muy curioso, pero en general todos los acordeones tienen la misma compostura que yo te acabo de mostrar. Un fuelle, unos bajos y un teclado, por así decirlo, ¿no? En este caso son botones. E igual, así como te mostré, maneja varillas. Nada más que la única diferencia es que en lugar de que sean teclas, son botones. Y las varillas van acomodadas de diferente forma. Pero así como las viste, de que cuentan con esta zapatita, con esto, es lo mismo. Aprietas el botón y es la misma varilla y todo eso. La única diferencia justamente es esta, la voz es diatónica. Aparte de eso, la afinación es un poco diferente. La afinación de un acordeón norteño de cumbia igual es muy diferente de uno de otro. La del norteño suele ser a veces un poquito más, no plana, pero menos chillante, por así decirlo, a diferencia de uno de cumbia, y peor uno de vallenato, que es aún más chillón, por así decirlo. Entonces, o sea, ahí están como que sus diferencias muy marcadas. Es lo mismo, por ejemplo, que con la música francesa. El muset igual es una afinación totalmente diferente. Entonces, su diferencia radica realmente en la afinación, en el sonido que emite el instrumento. Igual, por ejemplo, la fabricación, ya cuando tú desarmas un acordeón diatónico,
es más sencilla que la de un acordeón de piano, por así decirlo en este caso, o un acordeón cromático de botones, que suele ser un poquito más compleja. Inclusive en la zona de los bajos, tú acabas de percatarte que te mostré un sistema demasiado complejo en este acordeón, pero en un acordeón diatónico inclusive es más sencillo, son 6 12 varillas nada más así cruzadas y ya eso es todo, pero es la misma función al final de cuentas, ¿no? Es al abrir una zapata para que de un lado haga un acorde y de otro lado haga un bajo fundamental. Es la misma situación, nada más que son menos varillas, menos complejidad. Ujú. Y bueno, en este caso, con un acordeón de concierto, hay de varios. Está este acordeón, por ejemplo, que ya podría pasar como pues para algo del estudiante básico. Trae los acordes, las voces que necesitas, trae las notas que necesitas, la cantidad de teclas, es algo un poco, entre comillas, sencillo, a diferencia de lo que te comentaba, de estos acordeones que inclusive tienen las varillas metidas abajo porque tienen un sistema que se llama casoto. En este caso ayuda a que el sonido sea un poco más redondo. No sabría cómo explicártelo, pero es, por ejemplo, diferente a que uno hable de esta manera, a que te pongas así la boca, en la boca y te tapes. Suena diferente el sonido. Es más o menos ese principio. Bloquea o tapa con la misma madera las voces para que el sonido salga un poquito más suave, por así decirlo. La afinación de estos acordeones normalmente es plana. Difícilmente vas a escuchar que suene chillante, o sea, todo suena a la misma altura, en los mismos hertz, todo está en una misma, sí, en una misma afinación, todas las voces. Y esa es la gran diferencia. Sí, Ayúdanos, sí, por sí. favor, a entender Igual, esto. bueno, por el... Sí, perdona. Esto que acabas de mencionar de los hertz, ¿puedes detallar más? Claro, mira, te voy a enseñar unas voces. Aquí tengo estas voces que son del teclado, del que te acabo de mostrar. Estas voces son de un registro de clarinete o un registro medio, lo podríamos decir. Este es un registro medio. Acá tenemos un registro agudo. Date cuenta de estas vocecitas chiquitas. Esas son voces de piccolo, le decimos nosotros, a diferencia de estas. ¿A qué me refiero yo con los hertz? Normalmente el registro medio está en una base. Antes estaba en 440. En una afinación italiana normalmente está en 442, 443, incluso 444. Y la idea es que este 440, 442, 443 en lo que está el medio, debe de estar igual el alto, que en este caso es el pícolo, para que a la hora de que lo soples, este está un poquito desafinada, porque son voces que tenéis, pero deben de sonar parejitas, sin disonancias, para que a la hora de que el intérprete toque, obviamente no se escuche el teque, 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 porque hay piezas que obviamente no te van a pedir como que esa vibración, por así decirlo, o sea, solamente se busca como que ese sonido del medio con el agudo. Entonces, eso me refiero yo con los hertz. En el caso de lo que te decía, con los acordeones diatónicos, eso no se busca que estén planos, al contrario, se busca que esté así muy, muy vibrante el sonido. Entonces, esa es la diferencia. Los hertz es justamente esa medida en la que está la afinación. Te digo, puede ser en 440, 441, 442, 443, ya depende de la marca, del modelo y hasta de la región de la que viene. ¿Cómo es eso de la región, perdón? ¿Por qué depende la Ajá, región? lo que te decía, de Italia vienen afinados de ciertos hertz. En Francia igual manejan otro tipo de hertz, por así decirlo. En Colombia los acordeones para el vallenato y todo eso es la misma situación, vienen en diferentes hertz. O sea, ya al final de cuentas depende totalmente de eso, desde dónde provengan e igual para la música para la que se destine tocar. Y toda esa, digamos, configuración, esa estructura, ¿se generó en el siglo XIX? O cómo fue que se fue determinando el que cierta música se afinara en ciertos hertz o que los acordeones tuvieran ciertas características? ¿Cómo pasó esto? Mm, Se podría decir que ya al final de cuentas todo fue en base al gusto de la gente.
Porque realmente el acordeón como inició era un acordeón diatónico, eso sí hay que decirlo, era un acordeón que daba diferentes sonidos abriendo y cerrando. Posteriormente se crea el acordeón cromático, que ya nada más da una voz, una nota por voz, por cada tecla que tocas. Entonces, desde ahí ya radica una diferencia. En el momento en el que empiezan a hacer todas estas inmigraciones los europeos a todos lados, este, es como la gente empieza a adaptar el acordeón en toda su historia, en toda su historia cultural, por así decirlo, porque realmente terminó siendo parte fundamental de mucha música en diferentes regiones de América. Y pues la afinación ya se basó, supongo yo, en base a gusto y al sonido de cada persona, porque sí venía el acordeón con un sonido alemán gigante, pero pues al final de cuentas se fue adaptando a las necesidades de todo lo que se quería hacer con este instrumento. Porque cabe recalcar que en un inicio el instrumento, el acordeón, fue catalogado como un juguete, hasta que después ya lo fueron modificando y se terminó volviendo un instrumento realmente. Desde la parte técnica, digamos, estructural, Jessica, ¿por qué un acordeón de música clásica, música de concierto, por qué es tan caro? Ay, por todos los materiales. Mira, la madera para empezar de la caja donde se ponen las teclas, o sea, toda la caja, es de una madera especial. Ya sea que sea cedro, ya sea que sea caoba, ya sea que sea diferente tipo de madera. La de ella es una cuestión. La segunda, no es como que esté ensamblado por tantas partes. Las maderas a lo mucho te cambia, esta es una pieza, todo esto es otra pieza, todo esto es otra pieza y todo esto por lados ya va siendo otra unión. Es eso, el ensamblado. En algunos casos se toman la delicadeza de barnizarlo, de darle un acabado un poco más estético, pero a la vez que ayuda a a la durabilidad. El tipo de placas que se ocupan igual pues deben de ser resistentes. Las varillas normalmente son del mismo material para todo, pero pues es diferente la cantidad de varillas que se ocupa para un acordeón de tónico que para un acordeón de conservatorio. Pero el verdadero peso radica en las voces. ¿Por qué en las voces? Porque hay diferentes tipos de voces. Hay voces que se podría decir hechas de manera industrial, así en pura máquina. Hay voces que nada más hacen los cortes de las lengüetas, a máquina, pero el ensamblaje se hace a mano. Depende del tipo de aleación que lleven las lengüetas, depende del tipo de espacio inclusive que hay entre cada lengüeta. O sea, son varias cosas las que definen el sonido, la calidad y el precio de un instrumento. Bueno, de un acordeón. Por ejemplo, estas voces que te estaba mostrando son voces a mano. Son voces que se ensamblaron de manera manual. Y pues el sonido que dan es un poquito más nítido, de una respuesta mejor, porque inclusive de eso depende. Si, por ejemplo, un intérprete necesita empezar desde un pianísimo, la voz debe de responderte, nada como que se sienta que, ¡pua! Que haga esto, no. Tiene que ser un sonido limpio. Entonces, igual por eso es la calidad de las voces. Hay voces que, por ejemplo, son más sencillas, son así como de nada más que suene, como sea que suene, pero pues que esté sonando. Y esos son acordeones más económicos por el tipo de voces que trae. Justamente en eso es en donde radica más el precio del instrumento, porque actualmente se sigue haciendo innovación en las voces, tanto por el tipo de recubrimientos que te acabo de mencionar, porque igual por la naturaleza de las voces que son metal y aluminio, existe mucha la probabilidad de que se oxiden. Entonces actualmente pues ya les ponen recubrimientos que para que ya no se oxiden, les ponen recubrimientos un poquito más para lugares donde es más húmedo el lugar, o sea, cuestiones así. Entonces realmente todo el peso del precio radica en sus voces y obviamente en todo el ensamblaje, ¿no? Todo lo que es, porque inclusive lo que te menciono, este sistema de bajos que te estoy mostrando es un sistema de bajos muy común, ya como por así decirlo, entre comillas, estandarizado. Nada más porque no lo tengo, pero el acordeón de concierto actualmente maneja un sistema converter, que tuvo igual toda una historia de, de cambio, porque hubo acordeones que para tener notas sueltas en los bajos te ponían aquí tres hileras adicionales.
que era para que tocaras, pues sí, voces sueltas, por así decirlo, de manera cromática y que tuvieran justamente esta diferencia de alturas como tenía que ser. Actualmente se maneja un sistema que es convertor, que aprietas una barra acá y lo que hace es que todo este mecanismo lo mueve, lo separa, para que ya cuando tú toques los botones de acá abajo sean voces sueltas. Entonces, pues igual se cobra. Obviamente esa ingeniería, se podría decir, ya que manejarse en los bajos, que igual es muy diferente. Jessica, platicabas al inicio de esta conversación que, digamos, te convertiste en afinadora de acordeones digamos, la escasez de especialistas que hay en el país y en la Ciudad de México, comprendo. Eh, Comenzaste, digamos, reparando tus propios acordeones, pero en un punto comenzaste a reparar acordeones de colegas. ¿Cómo fue ese proceso? Mm, Mis mismos compañeros de la facultad era como de, ay, es que no sé cómo hacerlo, me da miedo abrir el instrumento. Y creo que es algo que tenemos todas las personas en general que nos dedicamos a reparar, sea lo que sea. Nos gusta desarmar, nos gusta ver cómo está hecho, nos gusta ver todo eso, ¿no? Y pues sí, a veces echando a perder se aprende. Y, y pues así fue, justamente primero fue con los instrumentos, obviamente si iba a echar a perder algo tenía que ser bien, pero ya para posteriormente mis compañeros cuando me buscaban de que, oye, ¿qué crees? Es que ya está sonando raro esto, ya está sonando raro el otro. Pues ya uno ya sin miedo ya agarra, ya busca, ya desarma, porque ya más o menos entiendes que hay una composición estándar, entre comillas, en esto de los acordeones y ya más o menos vas encontrando un sentido de tal vez por qué se descompone de tal manera, por qué suena de esta manera o por qué ya le está fallando esto. Y pues así fue como pasó. Mis compañeros solitos me empezaron a buscar, de que, oye, es que necesito, fíjate que de acá se le despegó esto, o de acá está sonando raro. Y justamente fue eso, empezar a desarmar, empezar inclusive a, pues sí, arreglarlo inclusive frente a ellos de, mira, es que esto fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Y así solita fue como fui aprendiendo y fui mejorando justamente esta cuestión de reparar el acordeón. Por ejemplo, cuando un acordeonista, hombre, mujer, te busca para que revise su aparato, ¿cómo generas el diagnóstico? ¿Desde qué parte, digamos, te acercas pues a realizar tu trabajo? ¿Qué es lo primero que revisas? En fin. Bueno, en este caso, yo siempre primero pregunto, a ver, ¿tú qué es lo que le encuentras mal, no? En cuestiones de afinación, nada más, oye, ¿qué crees? Mira, le abro así, suena horrible, ¿no? Y ya corre en base al sonido, es de, ah, no, esta voz se va a romper, o no, esta voz le está fallando una válvula de contención, o no, ¿sabes qué? Nada más se movió tantito la afinación por cuestiones de clima. Uno aprende a detectar ciertos sonidos. En cuestiones más específicas de que me digan, no, ¿sabes qué? De los bajos se me trabó, o del fuelle ya me está fugando. Ya sea que en el fuelle busques hoyos, perforaciones que se hacen al final de cuentas porque vuelvo a lo mismo, es cartón, hay desgaste, entonces se pueden provocar fugas. En el caso de los bajos, pues es de que, bueno, ya medio vi, espero que nada más sea una varilla que se movió, y a desarmar y a ver así primero desde fuera, como te estaba enseñando así, como de ver dónde está la varilla que no está bien puesta, y a buscar cómo acomodarla. En casos más extremos me ha tocado como de lo siento, me lo tengo que quedar porque hay que desarmarlo todo. Y sí me ha tocado hacer justamente eso, ¿no? Desarmar todo el teclado, desarmar todos los bajos, desarmar todas las voces, o sea, hay muchas maneras de repararlo, y muchas maneras de que se descomponga. Hablabas ahorita del clima, ¿cómo influye el clima en el instrumento, en el acordeón? En la afinación principalmente y sobre todo en lo que te decía, empieza a aparecer moho y óxido, salitre, todo eso. Porque al final de cuentas te estoy mostrando que son metales, es madera, son resortes. Y pues tú, bueno, la mayoría sabemos que todo esto, los metales suelen tender a hacerse, a llenarse de óxido, a llenarse de salitre. Entonces, si estás en zonas húmedas, sobre todo la gente que trabaja ya por los mares y todo, eh,
es muy fácil que todas estas piezas que tú ves cromaditas, que tú ves en color, por ejemplo, esto, todo esto, luego lo traen verde o lo traen blanco, pero pues es por la misma situación del clima. Y pues igual, por obvias razones, hasta en las voces, que son, pues sí, justamente de metal, como te estaba diciendo, se les pega igual ahí el salitre, el moho, e igual ayuda a que se desafinen los acordeones. Entonces, pues sí, igual es una cuestión como que medio complicada a veces con el clima, porque son cuestiones que a veces uno no puede controlar, o no es que uno diga, ay, sí, lo voy a dejar aquí, ¿no? No hay opciones, pero pues siempre tratar de procurar encontrar una manera de tenerlo en un lugar seco, por su naturaleza de la que está hecho. Entonces, ¿el clima que más beneficia a un acordeón es el seco, clima seco? Sí, justamente, un clima seco. Inclusive estando aquí en la Ciudad de México con los mismos compañeros, hay momentos en los que se hacen cambios bruscos de temperatura y las voces se nos empiezan a desafinar. Y no es porque estamos tocando mal, no es porque se quieran romper, no es por nada de eso, simplemente es por cuestión del clima. Afecta en la afinación, por lo mismo de que es metal. Evidentemente, en términos de economía, es más costoso reparar un acordeón, digamos, de concierto que un acordeón Hohner Corona 2, por ejemplo, o un acordeón que suena en el vallenato. Mm, no, fíjate que no. Realmente depende, vuelvo a lo mismo, del daño que traiga. Es muy curioso, pero se descomponen más los acordeones de un Honor Corona 2, de todo eso, pero no es ni siquiera porque la marca sea mala o el ensamblado esté mal o la calidad sea mala. Es simplemente por el uso. Es muy diferente a un concertista que tiene un programa a lo mucho de 2 horas, que está ahí tocando y que pone que en el día a día ya nada más lo estudia unas 2 horas, así, por mucho, ¿no? O sea, así lo manejamos. A diferencia de un grupo, una persona que se dedica a estar en un grupo norteño, se avienta 6, 7 horas tocando a veces, ¿no? En un fin de semana se tocan hasta más. Entonces el desgaste que se le da al instrumento es diferente. Y por eso es que se llegan a veces a romper más voces, a romper las varillas, llegan a tener que necesitar más mantenimiento, más reparación. No es por la mala calidad, sino que es realmente por el uso que se le da. Y esa es la razón. Que sí, es más, yo no diría complicado, no caro. Es más complicado reparar un acordeón de concierto que un acordeón diatónico o un acordeón así más sencillo, por así decirlo. ¿Por qué? Ah, pues por la misma situación. La composición de un acordeón diatónico es un poquito más sencilla, es más fácil de desarmar, como que inclusive los hacen a modo de que sean fáciles de desensamblar y de volver a reparar, a diferencia de un acordeón de concierto. Están hechos de una manera en la que todo está bloqueado para que si necesitas reparar algo en específico grave, tendrás que desarmar todo en un acordeón de concierto. A diferencia de un acordeón de tónico, en ese, o sea, desarmas no mucho, pero llegas rápido a las zonas donde necesitas reparar. Entonces, o sea, desde ahí igual como que radica esa diferencia. Si, digamos, pensamos en músicos acordeonistas populares, que entiendo yo es el mayor número en México, se acaban de comprar un instrumento, en fin, ¿cada cuándo tú sugieres, recomiendas que le den mantenimiento al acordeón? Yo normalmente digo que 3 años en acordeonistas de concierto o en personas que están estudiando apenas, están entrando al mundo del acordeón. Tú lo compras, debe de llegar bien, bien afinado y todo, y así, ¿no? Así 3 añitos te debe de aguantar muy bien con su afinación, con todo. Porque ya después, pues por el desgaste, ya se empiezan a desafinar una que otra notita, o a veces todas se suben, todas se bajan en conjunto, porque es muy curioso. Tú lo escuchas en conjunto, tocando bien a gusto, y no escuchas que está desafinado, pero cuando yo llego y lo estoy revisando en los hertz, todo está así. Pero es algo muy curioso porque el mismo desgaste hace que todos en conjunto se vayan subiendo o bajando. Entonces ya a la hora en la que ya lo checas o cuando te toca, pues sí, estar en algún grupo con otros instrumentos que tal vez tienen la misma afinación, luego a veces dices, ay, ¿por qué suena raro mi instrumento? Ah, pues porque el tuyo ya, aunque suene bien, está desafinado.
Entonces, por eso es como de cada 3 años está bien. Pero vuelvo a lo mismo, lo que te digo, cuando están en grupos ya versátiles, norteño, cumbiero, lo que sea, pues ahí sí ya es un servicio más seguido, inclusive casi anual, es así como de que darle una afinación. Si no es que antes ya me lo trajiste para voces rotas, para lo demás, pues bueno, pero sí más o menos sería anual en esos casos. Una pregunta importante, pues como todas, pero pensando en la gente que ve esta entrevista, si hay una persona que, digamos, está interesada en la cumbia, en tocar cumbia, y hay otra persona que está interesada en música norteña, ¿qué acordeón le recomiendas que compre uno y otro? ¿Por qué motivos? Mm, Fíjate que normalmente para la música norteña son muy solicitados las marcas de Gabanelli, de Dino Buffetti, el Concertino, porque vuelvo a lo mismo, estos vienen con una afinación ya predeterminada como que para ese estilo en el que se encuentra. Porque muchas veces, aunque traen el mismo registro que un acordeón eh, de piano, por así decirlo, de estudio, suena diferente. No sé si sea por las maderas, pero a veces son mínimas, mínimas las cositas de la en afinación, inclusive o hasta inclusive en las maderas o en el cómo está compuesto, que hace que suene diferente. En el caso de la cumbia, normalmente usan acordeones de teclas más chiquitos, los Honor Student, los famosísimos Honor Student, pero igual están agarrando el Honor Corona. El Honor Corona inclusive igual lo han llegado a usar para los grupos de cumbia, porque igual tiene ese sonido más chillante y vibrante, por así decirlo. Entonces es eso. Y por ejemplo, para el vallenato, la cumbia que es un poquito más brillante, igual aún más abierta en la afinación, pues es mejor un rey del vallenato, de Honor también, ¿no? Este viene con 3 bloques de voces o 3 coros de voces que aunque están a la misma altura, vienen en diferentes afinaciones, lo cual ayuda a que el sonido sea aún más abierto, sea aún más fuerte y sea aún más vibrante. Entonces, el Honor Corona 2, desde tu conocimiento, ¿para qué tipo de música está, digamos, pensado? Es un instrumento demasiado versátil. Se presta tanto para la cumbia, para cierto tipo de cumbia, e igual se presta para el norteño, para cierto tipo de norteño. Porque igual en el norteño no manejamos el mismo sonido, por así decirlo, en toda la música norteña, es diferente. Es muy diferente. Entonces, el Corona entra muy bien para cierto tipo de música, que todavía maneja ese tipo de sonido. A diferencia de, por ejemplo, el Gabanelli en el norteño, maneja otros tipos más de sonido, tiene más registros, los cuales ayudan a que abarquen aún más repertorio en la música norteña. Súper interesante. Eh, ¿Qué factores, además del clima, la humedad, afectan un instrumento como el acordeón? Es decir, alguien que compra un acordeón, ¿cómo debe de cuidarlo? ¿En qué debe poner atención para que el instrumento no se le desgaste? Mm, Principalmente es eso, el clima. En segundo, si por ejemplo tú vienes de un clima frío y llegas a un lugar cálido, no empieces luego a forzar el instrumento a que suene. Es normal que por lo mismo, vuelvo a lo mismo, es metal y es un metal que necesita ir agarrando poco a poco la soltura para que empiece a moverse la lengüeta y empiece a emitir el sonido. Si tú llegas de un clima frío, la voz llega fría. Y si tú así enseguida jalas el fuelle y la fuerzas, vas a provocar que se rompa el instrumento, la voz sobre todo. Entonces, mi recomendación siempre ha sido, ya sea que toques todas las teclas y así poco a poquito el fuelle lo vayas moviendo sin forzarlo. ¿Para qué? Para que vaya entrándole el aire de donde estás, una diferente temperatura y así mismo ayudas a que las voces vayan agarrando calorcito y se vayan soltando para que cuando toques sea menos probable que se te rompa una voz. Sería eso principalmente y bueno, no forzar mucho la apertura del fuelle porque igual cuando lo abres de más, los mismos pliegues del fuelle se empiezan a querer como aplanar para tratar de compensar el hecho de que lo estás abriendo de más. Y entonces igual ahí es donde vienen igual problemas con el fuelle, con las fugas y todo eso. Eso, por ejemplo, Jessica, en grupos
norteño, no sé, Conjunto Primavera, los Tigres del Norte o ahora el Grupo Firme que un día tocan en un lugar y otro día en otro, un día tocan en una ciudad con nieve y otro día tocan en Chiapas. Este tipo de agrupaciones populares, pensando específicamente en el acordeón, ¿qué medidas deben de tomar o qué, digamos, cuidados deben de tener con el acordeón? No sé, pero yo estoy segura de que los han de mantener en alguna clase de clima o que han de manejar incluso un clima, porque no nada más es el acordeón, las guitarras y todo eso, inclusive igual por las maderas y todo, siempre van a necesitar un tipo de clima. A pesar de que vayan ahora sí que a lugares con nieve, a lugares con exceso de calor, al final de cuentas terminan de tocar y yo quiero suponer que los meten a un lugar en donde el clima está en una temperatura media. Entonces, eso es lo básico a mi idea. Y sobre todo, pues ya teniendo sí, y teniendo el dinero para poder traer esa clase de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas no son instrumentos que cuesten 20,000, 30,000 pesos, ya estamos hablando de instrumentos de 100, 150, 200 inclusive, ¿no? Entonces, pues no creo que sea mucho gasto cargar con camiones que traigan aunque sea una clase de aire acondicionado para que mantengan una temperatura más o menos media. Entonces, pues sí, sería justamente eso, tratar como de que sí, pues en la zona no hay de otra, ¿no? No es como que puedas cambiar el lugar no es como que puedas cambiar el clima del lugar en donde estás tocando, pero pues sí tratar de que una vez que terminas de tocar, tenerlo en un lugar en donde esté un clima más medio, donde no se note tanto esa diferencia. Interesante, importante esto que mencionas. Jessica, en tu trabajo como reparadora, afinadora de acordeones, entiendo que es muy importante, como tú refieres, la observación, en fin, pero también has incorporado o en tu oficio vas ingresando el uso de, no sé, inteligencia artificial, tecnología, herramientas que te ayuden en tu trabajo. Mm, mira, te voy a mostrar mis herramientas. Son demasiado precarias. Una espátula para las voces, un piquito que yo medio hice para las voces también, cuando necesito afinar las voces de adentro, una pala que yo, bueno, me hizo un amigo muy querido para poner cera, porque igual se pone cera a las voces para agarrarlas. Y este es un buscador de lengüeta. Esto es para la simple afinación de las voces, pero realmente inteligencia artificial o algo no, a lo mucho que necesitas es un afinador. Y eso, como te digo, nada más para darte una idea de cómo va la base, de que toda la base quede ahí y ya después para lo demás que se necesite afinar, pues ya de ahí te basas, ¿no? Pero realmente inteligencia artificial no. Por ejemplo, para lo que te digo, si se descompone un fuelle, pegamento blanco, cartón, piel si es necesario, tela, cinta. En el caso de los bajos, son igual nada más herramientas para que muevas ahí las varillas, para que si es necesario las dobles, las quites, desarmes, pero realmente no es un trabajo que requiera de mucha tecnología, creo que es más un trabajo muy manual. Y mencionaste ahorita la cera, ¿qué papel juega la cera? La cera es cera de abeja con otras cosas. Estas voces están agarradas con cera. Si tú ves aquí todo esto, es cera. Esto igual acá es cera. En algunos casos usan igual resinas y todo eso. A mí, siéndote muy sincera, me gusta más la cera. Siento que es más natural y agarra muy bien. Yo fabrico mi cera. Esta es mi cera. Es cera. Cera de abeja con otras resinas para que sea más pegajosa, para que tenga ese agarre. Inclusive, por ejemplo, en el teclado, igual se usa cera. Para agarrar estas zapatitas, esto que ves aquí, es cera también. Y en algunos casos les llegan a poner tantita cera, igual acá, para que se puedan cerrar las uniones y para poder sellar y que no haya fugas también en esas zonas. Igual se pueden usar diferentes pegamentos, diferentes resinas y todo eso, pero pues la cera es, siento yo que algo muy, muy noble con el instrumento.
¿Y y cómo es el proceso que llevas en la preparación de esta cera que nos acabas de mostrar? Se funde la cera, yo consigo cera de abeja pura, se funde y ya nada más después, desde que está fundida, agrego las resinas que necesito para que se agarre la consistencia que busco y ahí tengo que estar moviéndole. Ahí me quedo una horita, dependiendo de la cantidad, ahí me quedo yo haciéndola hasta que ya está lista, la abierto ya nada más en moldes para que sea más fácil tenerla a la mano, por así decirlo, y listo. Eso es todo. Para que la gente se dé una idea, Jessica, pensando en acordeones nuevos, ¿cuáles son los rangos, los costos? Hablabas, por ejemplo, del Student, hablabas del Corona 2, en fin, más o menos cuáles son los rangos económicamente hablando de estos tipos de acordeones y a qué música están, digamos, más cercanos. Ok. Por ejemplo, un Honor Student de 3 registros son normalmente de 48 bajos. Esos acordeones normalmente están rondando los 18, 20,000 pesos. Esos acordeones son muy buenos para grupos versátiles que necesitan tocar cumbia, necesitan tocar norteña, necesitan tocar lo que sea. Son acordeones muy buenos porque traen registros que ayudan como que a cambiar el sonido de las voces. Y pues igual son demasiado prácticos, no te pesan para andar moviéndote con ellos y andar aguantando las horas ahí de pie, ¿no? Tocan. Son instrumentos, la verdad, bastante versátiles. Esos te digo como 18 o 20,000 pesos. Igual son buenos para cuando los niños están empezando a aprender a tocar, igual son muy buenos. Y hay de esos igual ya inclusive de 5 registros que tienen más alturas en las voces. Entonces, ese es muy bueno. Después sería, por ejemplo, un Honor Corona, que ese está igual más o menos como entre los 15, los 20. Igual un Panther está más o menos en esos precios. Creo que los Corona están un poquito más elevados, como 25. Pero esos son, por así decirlo, de base para igual, si lo quieres para norteño, para cumbia, para grupos así versátiles, igual funciona. Aunque a mí me gusta más para el versátil los que son de teclas. Pero bueno, ya es de gustos. Ya después vendría, por ejemplo, un acordeón de 120 bajos, lo cual es algo muy curioso que te voy a contar, porque aquí en México los acordeones de 120 bajos con 5 8 registros son demasiado económicos, entre comillas, pero es porque aquí casi nadie los quiere. ¿Por qué? Porque son muy grandes y aquí la mayor demanda de acordeones es en acordeones compactos, como te acabo de decir. En acordeones como el Student, en acordeones pequeños que sean fáciles de transportar. Los acordeones de 120 bajos difícilmente vas a ver un grupo versátil o cualquier grupo trayendo un acordeón así de grande. En primera, no es rentable por el peso. Te da una lastimadota que te vas a traer, o sea, si traes el acordeón tan pesado. En segunda, a veces ni siquiera ocupan tantos bajos, no ocupan tantas teclas. Entonces, es un rango innecesario el que tienen de más. Y pues por eso mismo, en la época en la que llegaron todos estos acordeones y se hizo muy famoso el acordeón de 120, hay muchos acordeones regados, muchísimos acordeones regados de 120 por todo el país. Y que porque no saben ya ni qué hacer con ellos, los dan en el precio más así como de que 10,000, 12,000, 15,000, pero ya, que se vayan, que se vayan, que se vayan, ¿no? Y llegas a encontrarte instrumentos tan grandiosos, tan bellos, tan hermosos, y dices, no manches, esto es una joya de ese año, y te lo están regalando. Pero es por esta razón, porque no son tan solicitados, no son tan necesitados, la verdad, aquí en México. Y por eso es que aquí los encuentras tan baratos, entre comillas. Pero bueno, ya si estamos hablando de acordeones ya para la facultad, la licenciatura, sí, ya son acordeones de 120, 130,000 pesos, 150, y de ahí ya vete hasta donde tú quieras, dependiendo de las especificaciones que quieras. Hay acordeones actualmente que hasta valen casi el medio millón de pesos, pero ya es por cuestiones de que el diseño de la parrilla se hizo con esta manera, los bloques de las voces ya son de maderas ya un poquito más exóticas, cuestiones así. Entonces, realmente ya depende.
Porque, por ejemplo, igual un acordeón Gabanelli te anda costando lo de un acordeón tal vez de iniciación de conservatorio, por así decirlo, que tenga el convertor. Un acordeón convertor sencillo te sale en 130, suponiendo. Y un acordeón Gabanelli, que no tiene ni la mitad de los componentes que tiene el que te acabo de mencionar, te va a ir igual como 130. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Pues para que lo necesites. ¿En qué vas a enfocar tu instrumento, no? Uno es un poco más sobrio, es negro, sin adorno ni nada. Y el otro, pues, trae los colores más llamativos, trae que los adornos con las piedritas, que la personalización, que si los botones se ven de diferentes colores. O sea, al final de cuentas, el acordeón creo que es un instrumento tan bello que se presta a tantas cosas, tanto en estilos así de que tú lo veas muy sobrio y muy elegante, a que tú lo veas todo espectacular y extravagante. Ya depende realmente hacia dónde te vayas enfocando. Jessica, ¿nos puedes contar más sobre este acordeón que refieres de 120 bajos? ¿En qué época surgió? Ya mencionabas que hay muchos acordeones regados en el país. ¿Cuál es la coyuntura histórica en la que llega a México? Eh, mm, Cuéntanos más especificaciones sobre este instrumento, por favor. Respecto a la llegada, no sabría decirte realmente, pero por ejemplo, se encuentran muchos acordeones de los 60, de 1960, de los 50, de los 40. Se encuentran muchos acordeones con esas características, pero igual se encuentran acordeones, los más recientes, pero que ya llevan muchos años aquí en México, se podría decir que son de los 80, 90, que son todos esos acordeones, como que hubo esa temporada en la que trajeron muchos acordeones justamente de piano de 120. ¿Por qué? No sabría decirte, todavía no nacía, pero hay muchos con esas especificaciones y más o menos de esos años en los que llegaron. Me imagino que se dio más este proceso de migración. Me imagino que igual por el hecho de la música, de que en esos tiempos no había teléfono, no había nada, y la manera en la que uno podía hacer música era llevarte tu instrumento, ¿no? Y algo que, pues, que es muy maravilloso de este acordeón es que solito se acompaña, solito te hace melodía y solito se acompaña. Entonces lo hace un instrumento maravilloso para llevártelo a donde quieras. Y me imagino que inclusive esa practicidad fue la que impulsó a mucha gente a traer acordeones aquí, justamente. En la actualidad, en el contexto de las músicas populares, norteño, vallenato, cumbia, ¿qué tipo de acordeón es el que prevalece en estos momentos? ¿Cuál es el que tiene más demanda? Refiriéndonos a marcas, Ujú. sería Gabanelli, sería Dino Baffetti, sería Concertino, sería Cantabella, Honor. Honor siempre ha sido de base desde sus inicios hasta ahora. Honor se ha mantenido firme en los grupos de norteño y de cumbia. Y pues prácticamente son esos los instrumentos más solicitados. Actualmente siguen surgiendo más marcas de instrumentos diatónicos, de acordeones diatónicos, porque realmente aquí en México la necesidad de acordeones diatónicos es grandiosa. Uno pensaría que no, uno pensaría que casi no se buscan o casi no se usan, pero realmente hay mucho mercado para acordeones diatónicos. Mencionaste hace unos momentos algo que me parece muy importante, Jessica. Te referiste al peso del instrumento y cómo éste puede generar lesiones, cómo en el mercado mexicano se buscan instrumentos pues, más compactos en los acordeones también porque son más fáciles de mover, pero entiendo yo también porque hay menos riesgos de que el músico se lastime. Sí, de hecho, conozco el caso de un músico, un acordeonista, que siempre cargaba un acordeón de 120 pero pesado, o sea, de esos que pesan como unos 14 kilos y se aventaba presentaciones, tal vez no largas, pero sí varias presentaciones se las aventaba de pie con un acordeón de 13 12 kilos y con la espalda teniendo la fuerza para tratar de mantenerte lo más recto, se provocó una hernia. Entonces, es por lo mismo. Normalmente los acordeones de conservatorio siempre vas a ver a la gente tocándolos sentados. ¿Por qué? Porque pues el peso es excesivo para la espalda. En cambio, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo un acordeón de 13, 14, 15 kilos a un acordeón más compacto que te pesa unos 8 o 7 kilos. Sigue siendo algo de peso,
pero es un poco más fácil traerlo en el cuerpo. Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, tú como afinadora, me imagino que también puedes hacer como tipo de adecuaciones para que el instrumento sea más cómodo al tocar, o los músicos no te piden este tipo de trabajos. No, de hecho, a lo mucho que se puede hacer es como de consíguete unas correas anchas y consíguete que tenga un broche de espalda para que con eso se te agarre bien al cuerpo y ya, no se le puede hacer ninguna otra clase de modificación. Ahora sí que así está, así es y así se toca y tú búscate la manera de nada más hacerlo más cómodo, porque otra clase de modificación no se puede. Porque si tratamos de poner un soporte, por ejemplo, abajo, no va a dejar que uno pueda mover a gusto el fuelle. Entonces, es como de que no, nada más busca que se te sostenga a la espalda lo más firme posible y pues ni modo. Ahora sí que así es aventarse sus horas de trabajo. Te digo, o sea, pueden ser 6, pueden ser 12, o ya depende de cada quien, ¿no? Las que se avientan los fines de semana en los grupos. A pensar que hay algún jovencito, señorita, que está viendo esta entrevista y dice, bueno, yo tengo la inquietud de incursionar en algún género popular, ¿no? Y quiero aprender el acordeón. Dos preguntas en ese sentido. ¿En dónde les recomiendas comprarlo, comprarlo nuevo, usado, en dónde buscarlo? Y dos, el tema de las clases, hoy día que la tecnología está tan abierta, ¿por dónde pueden comenzar a tomar clases? En fin, ¿cuáles son esos primeros pasos que ellos deben de dar? Muy bien. Eh, respecto a, siéndote muy sincera, actualmente en el centro de la Ciudad de México, la mayoría de acordeones que se venden son de fabricación china, ensamblado chino. Las voces no son de muy buena calidad. Yo sinceramente siempre he recomendado que es preferible comprar un acordeón de segunda mano que vienen con una hechura más artesanal, con voces de mejor calidad, porque son instrumentos que, bien diría, todavía se hacían como antes. Son de los que están bien hechos, tienen madera de mejor calidad, porque hasta eso influye. No es la misma madera la que usaban en los 80 que la que se usa actualmente, ¿no? Entonces, todo eso afecta pues sí, la composición del instrumento y la calidad del sonido y de todo. Antes las voces era difícil que encontraras voces que todas las hacían a máquina. Antes no, antes la mayoría las hacían de manera manual y pues así era como están hechas, ¿no? Es más fácil que encuentres acordeones de segunda mano con voces hechas a mano a un precio muy bueno, a que, por ejemplo, te compras un acordeón de manufactura china en el centro que te salen unos 20,000, 30,000 pesos, a que te compres uno de segunda mano de 120 bajos y tal vez un poquito más de registros con voces a mano que te salen unos 15. Entonces, en ese aspecto, yo desde mi humilde opinión, esa es mi recomendación, la verdad. Si yo quisiera comprar un acordeón de 120 bajos de estos antiguos, en dónde debo buscarlo? ¿Cómo debo llegar a él? Hay muchas formas. Lo puedes buscar en páginas de internet donde se dedica a la venta de cosas. Ahí lo puedes buscar, ahí a veces la gente sube instrumentos. Igual es muy curioso, obviamente siempre con sus debidas precauciones y debido a todo, hay que preguntar, pero en Facebook se suben muchos instrumentos, muchos acordeones, muchísimos. La cuestión nada más es como que saber con quién, preguntar si tienen referencias y todo eso, porque sí es algo complicado, sí es algo complicado. Igual está la opción, por ejemplo, del tianguis de músicos que se pone en Tasqueña los martes, si no mal recuerdo. Ahí igual hay un tianguis, ahí encuentras gente que luego trae acordeones o ves acordeones ahí igual de segunda mano, que igual ahí están vendiendo. Son diferentes precios, a veces un poquito ya más elevados porque es gente que sí sabe qué es lo que está vendiendo, pero pues sí, bueno, un poquito más de seguridad y puedes encontrar un buen instrumento. Claro. Yo siempre, por ejemplo, a mis compañeros cuando quieren comprar un instrumento así es de, si puedes, ábrelo, tócalo, escúchalo. ¿Por qué?
porque lo mismo que te acabo de decir. Pueden traer óxido, pueden traer salitre, pueden traer problemas en las válvulas, en las voces. Puede ser que ya ni las voces sean las originales que traen. Son varias cosas que necesita uno revisar de un acordeón de segunda mano. Yo, por ejemplo, en ese caso, yo sí me dedico igual a traer acordeones de segunda mano. A varios compañeros les he hecho ese servicio, por así decirlo. E inclusive para niñitos chiquitos que luego es así que estudian con la maestra Andrea allá en la Facultad de Música, es como de que Este, Jess, necesito que consigas un acordeón, mira, te van a contactar los papás, etcétera, etcétera. Yo ya sé, yo ya tengo mis proveedores de confianza y es como de que, mira, necesito tales especificaciones, un niño pequeño, lo que te decía, un student chiquito, tantos registros, etcétera, etcétera. Y ya conozco yo cómo trabaja esa persona, ya conozco yo la calidad en la que vienen, etcétera, etcétera. Y vienen a precios bastante bien. Obviamente se le van un poquito más por cargos aduanales, pero son instrumentos que llegan bien, son de segunda mano, son de muy buena calidad, excelente sonido, excelente todo. Entonces, pues ya depende realmente el riesgo que cada uno quiera afrontar y sobre todo, pues tener mucho cuidado con esas situaciones que te digo. O sea, puede ser que tengas la suerte de encontrarte un mega instrumento en perfecto estado y con un super precio, como puede ser que sea un super precio, pero del acordeón no te sirva. Entonces sí. ¿También afinas bandoneón? No, nunca he tenido la fortuna de revisar un bandoneón. Sin embargo, es el mismo estilo, por así decirlo. Es la misma compostura. Un lugar donde están las voces, un fuelle y otro lugar igual donde tiene sus voces. En este caso, lo que cambia es que el bandoneón es una placa completa. En lugar de esta que tú ves, que son vocecitas por separado, imagínate que toda esta placa está unida completamente y las lengüetas igual están así agarradas, pero estas están agarradas con tornillos. Entonces, sí es diferente en ciertas cuestiones, pero al final de cuentas es una lengüeta. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿A través de qué redes sociales o número de WhatsApp te pueden llegar a ti las personas que estén interesadas en, digamos, contar con tu apoyo profesional? Bueno, no tengo redes sociales más que las personales. Igual por mi mismo nombre me pueden encontrar, Jessica Fabiola Flores García, sin complicaciones. Y pues por número de WhatsApp es el 55 25 20 5201. Ahí igual puedo contestar dudas, puedo hacer cotizaciones, pero pues bueno, estas cotizaciones siempre son aproximadas porque ya el mero problema ya lo ves cuando lo desarmas y lo empiezas a tratar. Entonces sí, pero sí, sin problema ahí me pueden contactar. Hago afinaciones, reparaciones, igual consigo instrumentos de segunda mano, ya con más confianza y todo esto. Y pues sí, por ahí estoy disponible. Un correo electrónico. Em, sí, es Cleopatra Sirius, como la estrella, Sirius, Cleopatra Sirius, @gmail.com. Mencionabas que también formas parte de la orquesta de acordeones que dirige la maestra Andrea, ¿verdad? Sí, es correcto. Es un proyecto hermoso. Lo llevo, todo lo que lleva esa orquesta lo llevo yo ahí. Ya son bastantes años. Y la verdad es un proyecto muy hermoso. Me gusta mucho. Y es muy curioso porque el acordeón que yo toco es un acordeón bajo. No tiene nada que ver con los acordeones que te acabo de mostrar. Es un acordeón que no tiene bajos, valga la redundancia. No tiene los botones, tiene al contrario una palanca y todo lo de acá es un sonido grave. Es grave y es un sonido muy hermoso. Me encanta porque las vibraciones son tan fuertes que hasta las sientas. Pues sí, como es un instrumento que traes pegado al cuerpo, lo sientes en todo el cuerpo, en todo el pecho y es algo muy grandioso, muy maravilloso. Bueno, Jessica, te agradezco mucho por tu tiempo, muchísimas gracias por tu amabilidad y por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento. Sí, claro, es un gusto. La verdad, siempre me apasiona hablar de esto. Un abrazo, estamos en contacto, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.